Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rivera Lobato y me encuentro con el señor Martín Vizcarra, analista político, quien dirige y produce el programa del blog a la radio, de la radio La Mente, una opinión diferente. Martín, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, fabulosamente bien. Me da muchísimo gusto. Bueno, Martín, platícanos un poco sobre ti. Mi nombre es Martín Vizcarra, yo actualmente soy un activista, me dedico a hacer análisis en economía, política. Tengo un programa que se llama del blog a la radio, del radio La Mente, y una opinión diferente, que es donde emitimos de alguna manera opiniones sobre los temas que es economía y política, repito. Puedo decirte que soy un loco, un soñador, una persona que sueña con lograr un cambio en Poza Rica, en Veracruz y en México. Ok, perfecto. Me gustaría hacerle una serie de preguntas, si está de acuerdo. Claro, por supuesto, adelante. Mi primera pregunta es, ¿qué piensas sobre la economía de México? Bien, bueno, actualmente yo siento que la economía, después de haber tenido tres sexenios, donde la economía estuvo estable, creció la economía, tuvimos un buen crecimiento. Actualmente la economía está pasando por serios problemas. Las reformas energéticas no se ha reflejado en el bolsillo de los ciudadanos, y eso está creando problemas en cuanto al poder adquisitivo de los mismos. Yo creo que estamos pasando por una zona de turbulencia económica. Me gustaría preguntarle qué piensa sobre el presidente Enrique Peña Nieto. Y qué pregunta tan difícil. Bueno, pues definitivamente yo creo que no ha reunido las expectativas que se creó. Desafortunadamente vemos el regreso de un presidencialismo, de una presidencia, de un autoritarismo. Estamos volviendo o retrocediendo a los mismos vicios que se tenía con el partido al cual llevó al poder al presidente. No ha cumplido con sus compromisos, con sus expectativas, y yo pudiera decir que puede pasar a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido México. Esta pregunta y su respuesta me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué presidente para usted ha sido el mejor que México ha tenido? Bueno, en sí yo creo que muchos presidentes, varios han sido en su época muy buenos presidentes. Podemos hablar de Benito Juárez en el pasado, mismo Porfirio Díaz, aunque ha sido criticado por todo el periodo que la dictadura que tuvo, pero crearon crecimiento, crearon estabilidad. Díaz Ordaz, a pesar del 68, fue un buen presidente. Y de ahí, pues yo creo que a la fecha el más rescatable fue Ernesto Zedillo. Para mí ha sido Ernesto Zedillo uno de los mejores presidentes en la época moderna, pudiéramos llamar, de México, ya que él, de una crisis que se dio en la transición de su gobierno, logró crecer, llevar al país a una estabilidad económica y a mantener la estabilidad económica, que desafortunadamente hoy, con el regreso del autoritarismo, se ha perdido. ¿Cómo ve a Poza Rica afectado en la nueva reforma energética? Pues definitivamente que Poza Rica ha sido muy golpeada con la reforma energética, ya que si bien se esperaba y que se decía que iba a ser un boom, Poza Rica, lo estamos viendo ahorita, Poza Rica está viviendo una de las peores crisis que ha tenido de su historia. Hay mucho desempleo, hemos perdido mucho desempleo. Poza Rica actualmente está a niveles de desempleo comparado con Haití, con Afganistán, y pudiéramos decir que no le ha beneficiado en nada, y seguiremos teniendo problemas si seguimos apostándole al petróleo. Yo he dicho, y en las conferencias en el radio hemos manejado un tema, que Poza Rica debe de ir más allá del amor por el petróleo. No podemos seguir esperanzados a que se reactive la economía en base al petróleo. Claro. Como última pregunta, me gustaría tocar el tema de
de México, en donde tuvo un crecimiento económico alto y que hasta ahora yo creo que ha sido uno de los milagros que ha tenido México en toda su historia. Sí, efectivamente, bueno, tú lo acabas de decir, se llamó la época del milagro mexicano, fue en los sexenios de Manuel Camacho y Miguel Alemán, donde México tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto de sobre 7 puntos porcentuales, que es un crecimiento bastante bueno y que abrió a México hacia la industrialización. Hubo un crecimiento sostenido y te repito, una industrialización, situación, pudiéramos decir que fue una de las mejores épocas en la economía o el despegue de la economía de México en esa época del 40 al 56, que fue llamada así el milagro mexicano. ¿Usted cree que el milagro mexicano pueda volver a resurgirse en nuestro México de ahora? Yo pienso que sí, nada más que debemos de reducir la ambición política a su más mínima expresión. Debemos de hacer política para el desarrollo de la economía sin ver en intereses de grupos, intereses particulares. Debe ser una economía de apertura. Se pretende con las reformas energéticas se pretende hacer eso. Sin embargo, hasta ahorita no han dado los resultados que se esperaba. Y te repito, es para que un país se desarrolle y crezca, lo principal es eso, la reducción de la ambición política de los grupos de poder. Bueno, Martín, yo creo que llegamos a la conclusión de esta entrevista. Todas las personas que escuchen esta entrevista puedan pensar y elegir diferente. No, pues muchísimas gracias a ti, te agradezco de antemano, muchísimas gracias por esta entrevista, te agradece. Gracias a ti y pues gracias a ti por darme la oportunidad de expresar mi opinión, una opinión diferente, e invitar a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista, que piensen y elijan diferente y participen para lograr el cambio del México que necesitamos, un México diferente. Un México diferente es lo que todos necesitamos y lo que todos queremos. Yo, como muchos jóvenes, escucharemos y tomaremos muy en cuenta la opinión del señor Martín Vizcarra. Muchas gracias y hasta la próxima.